Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Si no viste el video de noticias de la semana pasada, acá tenés el link para ir a verlo cuando quieras. Ahora, sin más, ¡arrancamos! Hola, ¿cómo están? Soy Pía Fonseca y hoy, con el ojo en las noticias, les voy a estar hablando sobre la nueva reglamentación de los Oscars, la película mexicana ganadora del León de Oro y dos novedades más. Scream 5. Neve Campbell repetirá como Sidney Prescott en una secuela que suma nuevos rostros a su reparto. Sidney vuelve a Woodsboro después de que Courtney Cox y David Arquette anunciasen su regreso como Gale Weathers y Dewey Riley. Neve Campbell ha confirmado que volverá a ponerse en la piel de Sidney Prescott. El dúo de realizadores compuesto por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett han compartido un nuevo comunicado. Nos estamos pellizcando, es difícil expresar lo mucho que el personaje de Sidney Prescott ha moldeado nuestro amor por las películas. Y tener la oportunidad de trabajar con Neve es un sueño hecho realidad. No sería una película de Scream sin Neve. Y estamos muy emocionados y honrados de unirnos a ella en Woodsboro. Por su parte, la propia Campbell ha manifestado su entusiasmo al respecto. Han mostrado mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven y todo lo que ha creado la franquicia de Scream. Estoy más que emocionada por regresar al papel de Sidney y volver a Woodsboro. No todas van a ser caras viejas conocidas en Scream 5 y desde Deadline informan que en exclusiva Dylan Minnette de No Respires y Mickey Madison de Érase una vez en Hollywood también participarán en esta última versión de Scream. Ahora solo queda que Hayden Panettiere repita como Kirby Reed, cuya muerte no quedó clara en Scream 4. ¿Y vos qué opinás? ¿Querés una quinta película de Scream? Deja abajo tu comentario. Los Oscars exigirán diversidad e inclusión para competir a Mejor Película. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood estableció este martes una serie de reglas que deberán cumplir las películas que quieran participar a Mejor Film en los Oscars a partir del 2024. Esta serie de reglas, según informan los directivos, es para lograr que tanto en las audiencias como en la participación se represente una población global, diversa e inclusiva. Para ello se estipuló que las producciones que quieran participar al premio de Mejor Película deberán cumplir con al menos 2 de los 4 estándares que establecen representatividad en pantalla, en el equipo creativo, en oportunidades de trabajo y de acceso a la industria audiovisual y en la llegada a las distintas audiencias. En la reglamentación difundida el pasado martes se establece estándar A, que los protagonistas del film o varios personajes secundarios sean asiáticos, hispanos, negros, indígenas, originarios o pertenecientes a otra etnia minoritaria, en tanto que un 30% deberán ser mujeres, discapacitados o pertenecientes al colectivo LGBTQ+. En el estándar B prevé que ese cupo alcance también al personal técnico en un número no menor a 6 personas y al sector creativo, que deberán contar con al menos 2 representantes de los colectivos minoritarios. Además, el estándar C traslada esa misma exigencia a las productoras y distribuidoras, las que deben ofrecer oportunidades de trabajo a estos grupos, mientras que el último estándar amplía esto a las áreas de marketing y publicidad. Es importante aclarar que en las próximas ediciones del Oscar y hasta el 2023 esto no será exigente para que puedan participar las películas, teniendo en cuenta que muchas ya fueron filmadas y que seguramente no cumplieron con los estándares de inclusión. Pero a partir del 2024 esto será exigente y muy necesario de cumplir para poder competir a Mejor Película. Sony no estrenará películas importantes hasta que termine la pandemia. Sony Pictures no perdió tiempo para confirmar que Morbius y Venom, Habrá Matanza, estrenarían en 2021, una vez que quedó claro que los cines tendrían que cerrar como resultado de la pandemia. Pero el estudio ahora ha compartido una declaración sorprendente. El presidente de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, ha confirmado que no se lanzarán grandes éxitos de taquilla hasta que desaparezca el virus.
Lo que no haremos es cometer el error de poner una película muy pero muy cara de 200 millones de dólares en el mercado, a menos que estemos seguros de que los cines estén abiertos y funcionando a una capacidad significativa, dijo. Claramente consciente del hecho de que Tenet ha sido un fracaso en taquilla en los cines norteamericanos el fin de semana pasado. Verás que suceden muchas cosas extrañas durante los próximos 6 meses de la pandemia en cómo se estrenan las películas, cómo se programan, cómo se comercializan. Pero una vez que volvamos a la normalidad, habremos aprendido mucho, creo, y encontré formas de hacer las cosas algo diferentes y con suerte un poco mejores. Por desgracia veremos como muchas películas se retrasan. Wonder Woman 1984, Viuda Negra, puede que no lleguen hasta el 2021. Había muchas esperanzas en Tenet, pero ha sido claramente una calamidad en taquilla. O virus o cine, esto definitivamente es preocupante para cualquiera que esté ansioso por volver a ver las películas de Marvel mencionadas anteriormente. De hecho, hasta que no haya una vacuna y la vida vuelva a la normalidad, los cines no abrirán al 100% y las productoras claramente no quieren arriesgarse. Además, Sony Pictures tiene la suerte de no tener que depender únicamente de sus aventuras en la pantalla grande, por lo que el estudio puede permitirse tomarse ese tiempo. ¿Qué ocurre con Spider-Man 3? Aunque teóricamente es de Sony, comparten derechos con Marvel Studios Disney, por lo que también puede que se retrase mucho, lamentablemente. Nuevo Orden, la última película de Michel Franco que llegó al Festival de Venecia y ganó el Leoncino de Oro. Se trata de la única película mexicana que participó del festival, un drama distópico social muy crudo de ver. Incluso el mismo director, cuando fue a ganar el premio, dio un discurso diciendo que es una película muy dura de ver, pero muy importante para las próximas generaciones. Se trata de un film que cuenta una historia político y social protagonizada por Diego Boneta, Nayan González Norbit y Darío Yazbek, que cuenta la historia como en una boda de clase social alta surge un levantamiento revolucionario e inesperado y ocurre un golpe de estado. Esta película muestra un poco la desigualdad social y económica y la corrupción de México, planteando que en una revolución también se dibujan los lineamientos éticos y morales. Antes de seguir con el video, como siempre les recordamos que pueden suscribirse al canal, poner me gusta en este video si te gustó este video, tocar la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video y pueden colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago. Seguimos con las noticias. Y siguiendo con los retrasos, Patty Jenkins reacciona al estreno de Wonder Woman 1984 en Navidad. Warner Brothers anunció oficialmente que Wonder Woman 1984 se estrenará el día de Navidad. Y ahora tenemos comentarios de la directora Patty Jenkins. Como era de esperar, Warner Brothers puso fecha de lanzamiento de Wonder Woman 1984, moviendo la secuela de DC del 2 de octubre al 25 de diciembre, ya que no esperaban un fracaso tan rotundo de Tenet, porque con un presupuesto de 200 millones estimaban alcanzar los 800 millones de recaudación, pero la realidad que vivimos en el mundo es muy diferente y no conseguirá esa cifra ni de lejos. Por lo tanto, lo más inteligente es ir moviendo los estrenos a fechas en teoría más seguras. En primer lugar, déjame decir cuánto amamos Gal Gadot y yo, todos nuestros devotos fans de Wonder Woman en todo el mundo, y su entusiasmo por Wonder Woman 1984 no podría hacernos más felices o dejarnos más ansiosas de que vean la película. Como sé lo importante que es llevarles esta película en una pantalla grande cuando todos podamos compartir la experiencia juntos, espero que no les importe esperar un poco más con la nueva fecha del día de Navidad. Estamos ansiosos por pasar las vacaciones contigo. Un directivo de Warner también habló sobre la película. Toby Emmerich, presidente de Warner Brothers Motion Pictures Group, mientras tanto agregó: Patty Jenkins es una cineasta excepcional y Wonder Woman 1984 ha presentado una película increíblemente dinámica que encantará a los cinéfilos de todas las edades del mundo. Estamos muy orgullosos de la película y esperamos llevarla al público durante las vacaciones. El estudio esperó las cifras de venta de las entradas de Tenet antes de tomar esta decisión. Claramente no estaban nada contentos con lo que recibieron. Con la campaña de marketing estancada de nuevo desde el DC Fandom, este retraso no es sorprendente, pero es decepcionante. Esperamos que el mundo sea un lugar más normal en esas fechas, por favor. Lockdown será la nueva película en la que trabaje Anne Hathaway. El creador de los Peaky Blinders, Steven Knight, guionó una película sobre atracos con tintes de comedia romántica que sucede en el contexto de una cuarentena que surge a raíz de una pandemia. Al parecer, esta película ya cuenta con $10 millones para ser producida y será dirigida por Doug Liman.
Además contará con la increíble protagonista Anna Hathaway y se rumorea que la acompañará Cillian Murphy, el protagonista e increíble actor de Peaky Blinders. Chris Hemsworth seguirá siendo Thor después de la cuarta entrega. Se ha especulado que Chris Hemsworth podría dejar de ser Thor después de pasar el manto del dios del trueno a Jane Foster de Natalie Portman en la cuarta película del personaje del universo cinematográfico de Marvel. Pero parece que no está dispuesto a dejar de ser el gran héroe asgardiano. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a entrar en un periodo de jubilación? Thor es demasiado joven para eso. Solo tengo 1500 años. Definitivamente no es una película que me despida en breve, o al menos espero. El actor no elaboró ni compartió nuevos detalles de la trama, pero reiteró lo complacido que estaba con el guión de la película. Después de leer el guión, puedo decir que estoy muy emocionado. Seguro que habrá mucho amor y muchos relámpagos en esta producción, dijo Hemsworth. Me alegro que después de todo lo que pasó en Vengadores Endgame, siga siendo parte del universo Marvel y podamos continuar la historia de Thor. Por supuesto, no puedo contarte nada sobre la trama, pero para satisfacer tu curiosidad, me divertí mucho más que leyendo el guión de Thor Ragnarok. Eso no sé si es bueno o malo. Entonces vamos a tener dos Thors en el universo cinematográfico de Marvel, el dios y la diosa del trueno. Eso es ciertamente una posibilidad, pero el personaje de Chris Hemsworth podría asumir un papel más parecido al de un mentor. Realmente hay muchas opciones y en esta cuarta entrega seguro será una locura que dejará a los fans con ganas de más. ¿Qué pensás? Dejá en los comentarios qué opinás de que Chris Hemsworth siga siendo Thor mucho más tiempo. The Walking Dead finalizará en su temporada número 11. Si bien es cierto que la temporada número 10 todavía no terminó de hacer sus entregas porque a raíz de la pandemia se pospuso todo, la cadena de productores AMC anunció que la temporada número 10 contará con 6 episodios adicionales más que se estrenarán en algún momento del año que viene y que la exitosa serie de zombies finalizará en su temporada número 11 con 24 episodios. Sin embargo, esto no termina acá, porque desde AMC ese mismo día anunciaron 2 spin-offs que continuarán una vez que finalice The Walking Dead. Se ve que estas series que seguirán se proyectan más o menos para el 2023 y una contará la historia de los protagonistas de The Walking Dead y la otra será una antología en la que en cada capítulo se cuente la historia de uno de los personajes, sean conocidos como nuevos. Recordemos que The Walking Dead ya cuenta con otras 2 series, una es Fear the Walking Dead que va por su 6ª temporada a estrenarse el 12 de octubre y la otra es The Walking Dead World Billion que se estrenará el 5 de octubre en el canal oficial de AMC en Argentina. Muchas gracias por ver este video de noticias y como siempre recuerden suscribirse al canal, poner me gusta, tocar la campanita y colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago para que podamos seguir haciendo estos videos semanales de noticias que cuestan muchísimo trabajo. Muchísimas gracias por ver este video, nos vemos la semana que viene con más noticias semanales. ¡Chao!